El flan de caramelo es una deliciosa creación que se junta en minutos. Este flan es dulce, cremoso y lleno de sabor. Está hecho con ingredientes simples que probablemente ya tengas a mano. Vamos a tomar 3 vasos. El tamaño va a depender del tamaño de tu molde. Un vaso de leche, un vaso de azúcar y la cantidad de huevos que te quepan en el vaso. Comenzamos a hacer el caramelo. Yo tomé medio vaso de azúcar, lo vamos a colocar a fuego muy bajo hasta que derrita completamente. Vierte los huevos en un bol y batimos con un batidor, puede ser a mano, puedes usar licuadora o batidora de inmersión. Vamos a batir hasta que aclare lo amarillo. Hoy vamos a poner a prueba que con solo 3 ingredientes podemos preparar un rico postre. En este punto comenzamos a vertir el azúcar hasta disolver completamente. Mucho gusto, si es tu primera vez en este canal, yo soy Joana y me complace cocinar contigo. Estamos en presencia de un clásico de clásico. Para este postre podrán pasar los años, pero siempre será uno de los favoritos y que además podrás hacer sin horno. Será la leche nuestro tercer ingrediente antes de pasar a nuestra siguiente fase. Nuestro caramelo va a ir tomando esta apariencia. Ya cuando tengamos el punto ideal, vamos a ir removiendo hasta que quede diluido completamente. Ahora esparcimos por las paredes del molde. Ojito, con mucho cuidado, porque una quemadura con este caramelo nos juega carrito. Probablemente este sea el paso más exigente. Una vez logrado, vertiremos nuestra mezcla. En mi video anterior hice un rico arroz chino. Si no lo has visto, te dejo el enlace acá arriba para que al término de este video salgas corriendo a verlo. Por ello, los saluditos de hoy te los muestro a continuación. Ideal que dispongas de un recipiente con tapa hermética. Si no lo tienes, no pasa nada. Simplemente coloca papel aluminio para evitar que entre agua. Colocaremos el recipiente a baño de María por 1 hora. Lo revisaremos periódicamente para evitar que se seque. Pasada la hora, retiramos el postre y hacemos la comprobación con un cuchillo para saber si está listo. Ahora lo dejamos reposar por 2 horas. Y llegó el momento más esperado. Abróchense los cinturones que vamos a darle vuelta a esto para desmoldar. Cruzamos los deditos y lo dejamos a la suerte. Una media vuelta y a la mesa. Y con ustedes esta delicia. Un flan súper sedoso y ligeramente endulzado. Permanece atento y no te vayas, que te presento a continuación otro dulce para consentir a la familia. Ahora te enseño qué hacer con el pan que quedó del día anterior. Es el postre perfecto para después de la cena, cálido y reconfortante que te hará volver por más. Con la misma facilidad y rapidez que hicimos nuestro postre anterior, ahora te presento la torrija. Mira, te muestro qué facilito que vamos a necesitar: 2 huevos, canela, clavo de olor, azúcar mascabado, cáscara de naranja, leche y pan del día anterior. Una vez rebanado nuestro pan, vamos a vertir 1 litro de leche a la olla y nuestro azúcar mascabado. También incorporaremos canela y clavo de olor. Con todos estos ingredientes vamos a aromatizar la leche. Y ahora vamos a agregar la cáscara de la naranja. Solo la cáscara, la naranja la podemos aprovechar de otra manera. Revolvemos todo y disfruta de este olor. Vamos a dejar hasta que hierva. Si te está gustando este video, aprovecho para pedirte que te suscribas a este canal y le des like, ya que me estarías ayudando para seguir creando este tipo de contenido para ti y toda la familia. Sigan viendo. Burbujeante te quería ver. Ahora vamos a colarla para quitar los restos. Dejamos reservar para que enfríe la leche. Ahora en otro tupper vamos a mezclar azúcar y canela y hacemos nuestra mezcla cinnamon.
Y agárrate bien 2 huevos y los vamos a batir para más adelante hacer un rebozado. Ya sácate la leche tibia, que estos panes se van al jacuzzi. Sumérgelos bien para que de lado y lado absorba bien la leche. Repite el proceso con todos para que ese sabor quede dentro del pan. En una sartén vamos a ir precalentando aceite. Después que todos estén mojaditos, vamos a rebozarlo e inmediatamente van al sartén. Vamos a colocarlos todos y vamos a esperar hasta que doren. Puedes hacerme la pregunta que gustes de la receta. Y recuerda mencionar de qué país nos miras y te estaré saludando en mi próximo video. Así doradito como me encantan. Mira qué buena pinta está tomando esto. Repite el proceso y recuerda que puedes usar cualquier pan que tengas disponible. Ya listo, retiramos y colocamos en papel absorbente para quitar el exceso de fritura. Como puedes ver, es una receta abundante y sencilla que alcanza para toda la familia. El topping clásico para este postre es la mezcla cinnamon, que es azúcar con canela, pero lo puedes acompañar con el topping de tu preferencia. Y como sabemos que en la variedad está el gusto, lo puedes acompañar con chocolate, con miel, leche condensada y cualquier sirope. Déjame en los comentarios con qué topping acompañarías este postre. ¡Qué rico es comer! Esto me hace feliz. Quiero agradecer tu interés y que estés disfrutando y aprendiendo muchos tips de cocina a través de preparaciones locales e internacionales, con ingredientes sencillitos, brindándole nuestro auténtico toque de sabor. Gracias por mirar. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.